el cliente no es un interruptor de encendido y apagado, sino el punto central de todo nuestro trabajo. Richard Branson. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que une las buenas ideas, las personas y el ingenio comercial que es parte fundamental de este apasionante mundo del marketing y los negocios. Comenzamos. Comenzamos este podcast con el tema ¿y qué hay de la experiencia del cliente? El Customer Experience o experiencia del cliente es un aspecto fundamental en el éxito de cualquier negocio. El enfoque en la experiencia del cliente es clave para generar lealtad, fidelidad y recomendaciones positivas. Lamentablemente no todas las empresas comprenden que brindar una experiencia excepcional no solo satisface al cliente, sino que también impulsa el crecimiento y el éxito a largo plazo. Es por eso que nuestra invitada de hoy es Claudia Secaida, quien se ha especializado en este importante tema y quien es socia fundadora de Customer Experience Group, asesora corporativa y capacitadora, y se ha graduado de los seminarios de servicio modelo Disney y la creatividad organizacional del modelo Disney en Orlando, Florida. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar acá. Gracias, Claudia. Qué bueno que al fin logramos concretar esto, sí. ¿Verdad? Que lo habíamos platicado desde hace rato para podernos pues reunir, charlar un poquito así acerca de tu experiencia, ¿verdad? Y aprender de todo lo que tú sabes en este tema de la experiencia del cliente que nos abarca a todos, ¿verdad? En uno u otro, de otra manera, pero que tú tenés esa experiencia, esa expertise que nos va a abrir un poquito los ojos, los oídos y la mente sobre todo para poder entender un poquito más de cómo se maneja esto. Qué gusto, sí, la verdad es que sí es un tema que muy pocos prestamos atención, pero en realidad nos involucra a todas las industrias, a todas las empresas, sin importar el tamaño o de qué giro de negocio sea. Sí, y que seguramente todos tenemos algo que corregir, ¿verdad? O que quizá, o ya lo hemos notado y nos hacemos de la vista gorda, o hay algunas cosas que los mismos clientes nos lo hacen saber de una u otra manera, hasta por medio de quejas, ¿verdad? Pero que tenemos que atender y prestarle la atención debida para poder corregir y que de verdad nuestro servicio al cliente, la experiencia que lleva un cliente al visitar nuestro negocio o a tener contacto con nosotros sea realmente pues de otro nivel, que es lo que nosotros queremos. Correcto, sí. ¿Verdad? Entonces, pues para empezar ahí más o menos que nos puedas comentar, Claudia, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue que te inclinaste hacia esto de la experiencia del cliente? ¿Por qué te inclinaste hacia eso? Es un tema que quizá en Guate no mucho se trabaja, pero es importantísimo. Contanos ahí un poquito. Bueno, para hacer un poquito de historia, como bien contabas, yo tuve la oportunidad de irme a estudiar unos cursos a Disney, viendo el servicio al cliente en específico. Desde que empecé a trabajar, me he esforzado por estar en servicio al cliente, eso es lo que me apasiona. Y he estado en empresas que se podría decir que son como reconocidas por el servicio al cliente, o sea, hotelería. En realidad mi profesión es la hotelería. Y por eso digo de que yo el servicio al cliente es algo que he hecho desde que me gradué del colegio. Eso es lo que me ha encantado. Empiezo en hotelería y empiezo a conocer el servicio. Y es en realidad cuando yo ya después de casi 12 años de trabajar en hotelería, yo tuve la suerte de irme a estudiar una maestría, un MBA en hospitalidad y finanzas a Suiza, a Le Roche. Le Roche es la tercera escuela de hotelería a nivel mundial, rankeada actualmente. Entonces sí tuve como mucha información, no solamente de hotelería, sino de la hospitalidad, que es toda la parte del servicio al cliente. Sí. En ese momento yo trabajaba aquí en Guatemala y me voy, renuncio para irme a estudiar y cuando regreso me dan trabajo en el mismo hotel donde yo trabajaba y la verdad es que es un hotel que llevo en el alma. Y cuando regreso con muchas ideas. Una de las ideas que me impactan muchísimo es la calidad. Y entonces me doy cuenta de que la calidad, en realidad, aprendí Six Sigma, ¿verdad? Con un Master Black Belt de los hoteles Westin y la verdad es que era impresionante todo lo que aprendí. Cuando regreso a Guatemala, regreso con trabajo al mismo hotel donde yo había renunciado. Y regreso y me dan la oportunidad de volver y literalmente yo era la más feliz. La hotelería se podría decir que es como mi pasión número uno, pero me doy cuenta de la importancia de la calidad y del servicio al cliente. Entonces regreso con muchas ideas como muy, no sé, se podría decir nuevas. Sí. Imagínate, eso ya hace más de 15 años, pero en ese momento también eran súper nuevas todas esas ideas. Seguro. Y había una faceta
mía que se podría decir una faceta que no había reconocido, que me gustaba mucho, que es la de educar, la de dar cursos, capacitaciones, una faceta que yo no conocía de mí. Yo solo conocía la faceta de hotelera y de dar servicio al cliente. Estando en el Westin, yo trabajé ahí por varios años, me surge la oportunidad de ser la gerente de calidad. Y esto era una posición en la que uno sí tenía que ver mucho la satisfacción del cliente. Y entonces me nombran la gerente de calidad o Quality Representative, que es una persona dentro del hotel que tiene cualquier otro tipo de puesto, pero que tiene conocimientos de estadística, de calidad, de servicio, de Six Sigma, porque esa era justamente la parte que veíamos como marca. Y ahí me empiezo a enamorar de todo esto, pero así... Apasionada. Y en eso empieza una faceta mía, que es dar clases en la universidad. Y cuando empiezo a dar clases en la universidad, empiezo con todo lo que es industria hotelera, industria de alimentos y bebidas, marketing para hoteles y restaurantes, toda la parte como muy administrativa. Y estando ahí, se me da la idea de que teníamos que aprender de calidad. Entonces, doy un proyecto en donde hiciéramos una clase solo de calidad para hoteles y restaurantes. Entonces empiezo a dar esa clase, la aceptan y yo la más feliz, me encantaba. Y me doy cuenta que me encanta dar clases. Y ahí es en donde surge la idea de ya abrir mi propia empresa hace 15 años de asesorías y capacitaciones en servicio al cliente. Primero era una empresa individual y luego desde hace casi un poco más de 8 años que ya como Customer Experience Group. Okay. Y me doy cuenta y empiezo a investigar y el servicio al cliente no lo era todo. O sea, el servicio al cliente era una parte de, entonces el todo era la calidad en el servicio. Okay. Y esa calidad es lo que hoy en día se le conoce como el Customer Experience. No solamente te ve los protocolos de servicio, que es el ser amable, el ser rápido, no, sino que también, esa es una parte, pero sí ve muchos procesos. La calidad en realidad ve muchos procesos. Y el Customer Experience es así. Tú lo que tienes que llegar a tocar son procesos que dan como resultado lo que el cliente recibe. Y me doy cuenta de que muchos empresarios estamos enfocados en el servicio al cliente de una manera muy superficial, no como experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque no le vemos el beneficio de la experiencia del cliente. Entonces, yo siempre les digo, miren, la verdad es de que el cliente no siempre tiene la razón, por ejemplo. Ha sido de una de las cosas más duras que la gente me ha preguntado como cliente mío. Me dice, mire, ¿usted cree que el cliente siempre tiene la razón? O sea, pero es que está como ese estigma, ¿no? Sí. Porque se ha popularizado esa frase. Sí, el cliente siempre tiene razón y no es cierto. No es cierto. No es cierto. Y yo estoy aquí para defender al cliente, pero eso no es cierto. Ajá. El cliente no siempre tiene la razón. Es más, yo te diría que el 80% de las veces no la tiene. Pero yo le tengo que dar la razón al cliente. Esa es la diferencia. Aunque él no la tenga, yo se la voy a dar. Okay. Y eso es lo que va a hacer que él esté feliz. Entonces, al final, creemos que la experiencia del cliente es sencillamente hacer feliz al cliente, que todo esté centrado en el cliente. Y la verdad es que no. La experiencia del cliente, el fin último no es hacer feliz al cliente. El fin último es que la empresa sea rentable a través de clientes leales, que te compren más y que te recomienden. Sí. Pero tu único medio es hacer feliz al cliente. Entonces confundimos los fines con los medios y creemos que solo hacerlo feliz es para lo que yo estoy. Y se nos pierde el enfoque de que la calidad te trae rentabilidad. El Customer Experience te trae rentabilidad. ¿Cómo? Haciendo feliz al cliente. Ahí está el porqué de nuestra empresa, ahí está el porqué de la experiencia del cliente. No es simplemente hacer feliz al cliente. Si esa fuera nuestro fin, le regalas tus servicios y tus productos y va a estar muy feliz. Pero entonces tú pierdes tu sentido de empresa, que ese es el rentable. Entonces, ahí es en donde yo me empiezo, es un todo. Y entonces me empiezo a apasionar mucho y entro a este mundo de la experiencia del cliente y me doy cuenta que lo vemos de manera muy superficial y me coloco como reto transformar el servicio en experiencia en Guatemala y en toda la región iberoamericana. ¿Será cultural de Guate? No. ¿No? No. Lo que pasa es que traemos como que las tendencias un poquito más
atrasadas, no sé cómo decirte, pero al final yo esto te estoy diciendo que lo aprendí en Europa hace 16 a 17 años y aquí estamos como nadando en aguas que todavía son medio nuevas. Entonces, lo que tenemos nosotros a favor cultural es que somos, en Guatemala en específico, somos muy amables. Y entonces la gente dice, mira, el servicio de Guatemala es buenísimo. O sea, es que mira, anda a otros países y no te tratan como acá. Tú ves incluso videos de influencers o personas que visitan países y dice la gente, la amabilidad. Y creemos que eso es servicio al cliente y eso es experiencia. Y eso es solo una parte. La eficiencia, el hacer bien los procesos, el que los costos se mantengan, es parte también de la experiencia del cliente. Entonces ya tenemos una parte que la tenemos ganada. Ahora nos hace falta ganar la otra parte, que es hacer procesos efectivos para que la experiencia en realidad cumpla su objetivo, que es ser más rentable. Entonces, eso es, por eso me impactó mucho. Es todo un mundo. Y sí me considero una amante de los números. Me encanta la estadística, me encanta la calidad, me encantan las finanzas. Mi maestría es en finanzas. Y cuando le ves ese lado, decís, tenés una herramienta ahí que es la que te va a hacer más rentable, utilízala. Claro. Entonces, ahí es en donde empieza mi pasión por el Customer Experience. Wow, no, hombre, interesantísimo. Sí. Qué pilas. Sí, ahí he estado investigando y también pues en el camino te das cuenta de muchas cosas que funcionan aquí y no funcionan en otros lugares. Y entonces empiezas a adaptar metodologías que ya existen a lo que tú realmente puedes aplicar en Guatemala y en Latinoamérica. Y es así como también pues creo un proceso para el diseño de experiencia del cliente que está pensado ahora sí, en la cultura, en nuestra gente, en nuestros clientes. Todo es diferente. Entonces, sí creo un diseño de experiencia del cliente que es ad hoc para Latinoamérica. Y entonces ahí es en donde me empiezo a interesar mucho más. Exactamente. Ya, sí, y es que fíjate que uno tiene como ese... no sé, como que idealiza el servicio de Disney, porque en realidad es una nave. Y hasta, por ejemplo, yo lo experimenté hace 2 años, que yo decía, bueno, me voy a fijar qué es lo que hacen, por qué tanto hablan del servicio Disney, y que a veces lo comparan con acá, con el IRTA y no sé qué. Sí. Pero decía, bueno, al estar en Disney, pues tenés que ver algo sobresaliente. Y sí noté varias cosas que son mares de gente en los parques y mares de gente también trabajando ahí, pero te das cuenta de cómo ellos realmente se enfocan en la gente. Y un ejemplo rapidito, que para compartirlo, ¿verdad? Porque creo que viene el caso. Estábamos haciendo fila en esta atracción, la del Jungle Cruise, que larguísima la cola y las colas son desesperantes, pero aparte Disney tiene eso de que mientras está la cola te entretienen con algo, y eso es fabuloso, ¿verdad? Sí. Porque las colas son de verdad larguísimas y espantosas, pero por lo menos te hacen la experiencia un poquito más bonita. Pero estábamos ahí ya llegando al punto donde uno se sube al barquito, y había como todos esos animatronics, ¿no? Entonces había una tarántula chiquita ahí y había un nenito como unos 5 años y se le queda viendo a la tarántula así un poquito como con miedo y fascinado por ver la tarántula que se movía, hacía unos movimientos bien básicos, pues, pero se movía y le dice a la encargada, oye, ¿esa tarántula es de verdad? Y le dice ella, ¿tú crees que es de verdad? Sí, yo creo que es de verdad. Entonces es de verdad, le dice. Yo quedé fascinado, yo dije, qué buena respuesta, pues, ¿para qué le vas a cambiar la realidad al niño? Sí. El niño se fue feliz, se subió al barquito creyendo que la tarántula de verdad. Entonces yo, wow, ¿verdad? Sí. Ese tipo de cosas que te hace la experiencia un poquito más inolvidable, ¿verdad? Sí. Tanto que me impactó a mí que yo ni era que estaba contando. Pero porque ya ibas viendo eso. Y sí. lo que nos pasa a nosotros como proveedores del servicio es que a veces nos vinculamos de ver esas reacciones, de ver esos pequeños detalles que van a hacer la gran diferencia en la experiencia. Y ahí justo dijiste algo muy importante en la experiencia del cliente. No puede haber una experiencia del cliente positiva si no existe una experiencia del colaborador positiva. Lo que tú viste ahí fue un colaborador completamente comprometido a la experiencia del cliente. Ajá. O sea, él sabe quién es el más importante ahí. El más importante ahí es el niño. Y todos los colaboradores de una empresa como Disney, que para nosotros es como un gurú del servicio al cliente a nivel mundial, en realidad lo que hay detrás de eso son procesos.
Lo que hay son planes bien establecidos. Todos los colaboradores saben la visión de servicio. Todos viven para eso. Les da sentido el pararse en tu puesto de trabajo y saber qué es lo que tú le estás prometiendo al cliente. Y que esa promesa la tiene que hacer realidad el colaborador. Entonces, el hecho de que el empleado esté completamente comprometido te hace que tú puedas dar una experiencia del cliente positiva. Y a veces iniciamos al revés. Normalmente cuando nosotros iniciamos en un diseño de experiencia del cliente o a querer transformar una cultura, empiezo por los protocolos, por lo que le voy a decir, y después me voy con los procesos y después me voy con el colaborador. La experiencia del cliente te dice, no, empieza con el colaborador. O sea, si tú no vas a hacer nada, si no vas a medir, si no vas a hacer nada, empieza con el colaborador. Y él hará posible la experiencia del cliente. Pues sí. Entonces empezamos como al revés. Lo que viste ahí era un colaborador completamente comprometido con la filosofía del parque, digamos, en este caso, ¿no? Y ahí te das cuenta de que la experiencia del cliente no es un protocolo. Porque al final no es que le digan, imagínate, para que le puedan decir a más de 70,000 colaboradores qué decirle a cada uno en cada situación, ahí lo que tienes es un colaborador muy empoderado a que la experiencia es hacer feliz a la gente. Y si tú le decías, no, esto es de mentiras, ya no lo hacías feliz. Entonces, hay muchas cosas que en el manual del colaborador no lo vas a encontrar. Solamente lo encuentras en una voluntad de un colaborador que está completamente comprometido hacia la experiencia del cliente. Y eso es lo que hay que lograr. Eso es lo que hay que lograr. Correcto, sí. Entonces, hay como muchas cosas que uno va viendo en el camino de personas que hacen las cosas correctas. No quiere decir de que Disney haga todo correcto, por ejemplo, pues para algunos estará bien, para algunos otros no, para algunos estará bien algunas cosas, para algunos otros no, pero como tú decías, tenemos que aprender de quién hace bien las cosas y todo ahí son procesos. Pues sí. Nosotros incluso, pues yo he tenido la oportunidad de visitar el Behind the Magic de Disney. En los parques, cuando fui al curso, pues es parte de lo que pudimos ver, y ahí te das cuenta de que todos son procesos. O sea, todo está, no pasa nada por casualidad. Y entonces a veces dice uno, qué casualidad que no sé, que Mickey hizo eso en este momento, ¿no? Que el niño se cayó. No es casualidad. Todo es un proceso. Todos son procesos. Entonces, en realidad, la magia no existe. Sí, todo está planificado. Todo está planificado. Sí, lo que tú sientes es mágico. Exacto, pero ahí está el detalle, sí. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Fíjate que nosotros llevamos con la camisa, ¿no? Y que dice tu nombre. Y cuando pasan los desfiles y viene la princesa, qué sé yo, la Yasmín, y se te queda viendo, hola Oscar, y dices, wow, pues me hizo el día porque me dijo mi nombre y solo lo leyó. Pero ellos tienen esa facultad de poder leer, porque muchos van identificados, y entonces te hacen la experiencia re linda. Sí. Porque alguien que estaba bailando ahí, la princesa fulanita, dijo tu nombre. Sí, y sabes que hace poco tuvimos la suerte con toda mi familia de irnos justo al crucero de Disney. Era una experiencia que yo no había vivido y pues lógicamente yo soy fan de Disney, ¿verdad? No solo desde pequeña, sino me interesaba mucho el entender cómo lograban esa magia. Fue como me interesé de los hoteles, por ejemplo. Yo en los hoteles me interesaba entrar y ver dónde sucedía eso, ¿no? Yo decía, wow, para que todo esto esté listo, ¿cómo hacen? Entonces me interesaba mucho ir a un crucero de Disney, porque incluso lo ponemos mucho de ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que poner de ejemplo a las empresas que más trayectoria o que lo hacen bien. Ajá, exacto. Entonces, tuvimos la oportunidad de irnos con toda mi familia. Y cuando digo toda mi familia, eran mis papás, mis hermanos, esposos, esposas, nietos, o sea, íbamos 16. Wow. Y mi papá siempre había tenido la ilusión de que lleváramos camisas de esas que dices. Ya nos hemos ido a Disney un par de veces, varios de la familia o toda la familia junta, y mi papá decía, ay, yo quisiera, ¿verdad?, que pues, nos pusiéramos las camisas con nuestros nombres, y todos, ay, no, hombre, que no sé qué, y al final, en este viaje, mandé a hacer unas camisas, y entonces le puse Family Trip y el nombre de cada quien abajo. O como les decimos en la familia, imagínate los 16. Cariñoso, sí. Ajá, ¿verdad? Entonces, así como que Roland y no Rolando. Entonces, a mí sí Claudia, porque pues así me dicen. Entonces, íbamos como viendo todo eso. Y cuando entras al crucero, yo ya había tenido la oportunidad de irme a otros cruceros. Y fíjate de que en el de Disney no me había ido.
Entonces puedes ver las diferencias. Sí. Y yo siempre digo en un curso que tengo, que se llama La magia del servicio, que la diferencia hace la excelencia. Y la excelencia hace la diferencia. Porque al final entras al crucero y veníamos todos, ya te imaginas, ¿verdad? Abuelitos, hijos, nietos. Y entonces veníamos todos de todas las edades, 77 hasta mi hijo más pequeño, que es el más pequeño de la familia, que llevaba 7 años, ¿no? Entonces, de 77 a 7. Cuando nos miran entrar, no preguntan, no me digas cómo, pero como vas entrando y vas chequeando y no sé qué, cuando pones los pies en el crucero, dicen, ahí viene la familia Secaida, ¿no? Entonces, que era toda la familia Secaida. Entonces, ahí viene la familia Secaida. Un aplauso para la familia Secaida y bienvenidos. Y viene Rolando y Blanc. Y empiezan. Pero, obviamente, estaba nuestro nombre abajo. Sí. El sentir eso, no Claro, sabes, o sea... pero el que nos dijeran el apellido, cuando nos vieron entrar a todos, fue así como, ¿cómo saben? Sí. Lógicamente hay un proceso. Antes tú habías dado tu nombre y ellos tienen la tecnología, porque toda tecnología suficientemente avanzada es igual a la magia. Entonces ellos tienen la tecnología para decir, ahorita va entrando fulano. Y digo yo, ¿cuántos de nosotros no tenemos la tecnología para poderle decir a la persona, bienvenida Claudia, pase adelante? Desde el primer instante. Y cambia todo. Sí. Y no es que yo me acuerde de todo el mundo, es que tengo la tecnología para yo poder hacerte servir, darte ese servicio como mágico. Y entonces, todos son procesos. Todo es procesos. Y esa es la estrategia y esa es la clave en empresas como las que estamos mencionando. Son procesos. Atrás de eso hay procesos. Hay personas bien comprometidas. O sea, hay toda una estrategia de experiencia del cliente. No es solamente, ay, qué bien me hicieron sentir. No, o sea, hay un proceso que está atrás de eso. Pues sí, y que está funcionando. Y que funciona. Y que si no funciona, lo mejora. Entonces, sí, todo es un proceso. Excelente. Esto está interesantísimo. Vamos a ir avanzando con el plan del programa. Fíjate que tenemos un segmento que le hemos puesto ¿Qué crack? Y en ¿Qué crack? Lo que hacemos es que pues tú nos comentas alguna experiencia, algún ejemplo que tengas por el que hayas pasado, donde podamos decir, esa Claudia, qué crack, ¿verdad? Que seguramente tenés un montón porque de verdad que lo sos, ¿verdad? Pero para que nos puedas compartir y aprender también de esas experiencias que tú has pasado, alguna anécdota que querrás compartir. Mira, dentro de las cosas que te puedo compartir, tal vez no es una experiencia puntual en algún lugar, sino que hay como varias cosas que como que te hacen realizar y decir, sí soy buena en esto. O sea, y echarte porras pues sí, como uno solo, ¿no? Ajá, entonces sí soy buena en esto. Una de las cosas que me ha pasado es romper esa barrera de los speakers y los capacitadores hombres. Ya. Mira, en Guatemala y creo que en Latinoamérica tenemos una como barrera de género, en el sentido de las mujeres no asesoran igual que los hombres. Las mujeres no capacitan igual que los hombres. Una hora capacitación de este hombre que es súper crack para esto, a esta mujer que es súper crack para esto, ves un poquito ¿verdad? Como como que fuera un sueldo más bajo. Yeah. Y una de las cosas que a mí me impactó es llegar al punto en el que me dicen, cobras muy poco. Y yo así como, ¿cómo así? No, es que mira, otros capacitadores, otros asesores, estás cobrando muy poco. Lo tuyo es igual de valioso. Y ahí me di cuenta de que uno puede romper esa barrera de género. Yeah. Sí. Y el darme cuenta de entrar a empresas grandes en Guatemala, en donde los dueños me dicen, Claudia, nunca habíamos tenido un asesor mujer. Empresas de construcción, por ejemplo. Claro. Entonces, y me dicen, nunca hemos tenido un asesor mujer. Es la primera vez que tenemos una asesora mujer. Ahí dije yo, sí soy buena para esto. Sí soy buena para esto. Y no importa, y yo trato siempre la manera de decirle ese mensaje a todas las mujeres en Guatemala. Para mí estoy rompiendo un estigma de la mujer es diferente en el pago o en cómo habla o en el tipo de estrategia que puede tener en su mente. Y ahí es en donde me di cuenta,
las mujeres podemos hacer muchísimas cosas. Solo nos falta creérnosla. Eso. Creérnosla, porque al final, si me lo creo yo, se lo van a creer los demás también. Entonces, ahí es en donde yo dije, sí soy buena para esto. Sí soy buena para asesorar, soy buena para crear estrategias de servicio al cliente y me encanta capacitar. Me fascina. No sabes lo que me encanta, pararme al frente de la gente y dar un curso. Me fascina. De verdad me disfruto mucho lo que hago. Y creo de que parte de decirte a la que crack es cuando me levanto en las mañanas. Y voy tan feliz a dar un curso y relaciono que el éxito está en lo que uno siente. Y el decir, no puedo creer que me vayan a pagar por hacer algo que me disfruto tantísimo. Sí. Ahí es en donde me doy cuenta, sí soy buena para esto. Ajá. Sí soy buena para esto. El hecho de que te reconozcan, he tenido la suerte por el grupo de empresarios en el que estamos de llegar a España, por ejemplo, y el hecho de que ya en España te reconocen, el hecho de que en Costa Rica te reconocen, que saben, exacto, y el hecho de un día me llama mi hermano y me dice, mira, solo te llamo para decirte de que alguien me dijo que vos eras la mejor en servicio al cliente en Guate. Y yo le dije, ay, qué bueno, qué bueno que me decís. Y me dice, para eso te llamo, solo quiero que sepas lo que la gente dice. Y yo, ahí es en donde dije yo, sí, ajá, ahí te la crees. Y ahí es el ejemplo de, a la que crack. Qué crack. Sí. Sí, y al dar esas charlas o capacitar y llegar con esa, pues con esa vibra o con esa emoción, ¿verdad? Porque te gusta, te apasiona lo que haces, se transmite, ¿verdad? Sí. Y entonces la gente también lo toma de esa manera, ¿verdad? Y se apasiona por lo que hace porque tú se lo estás transmitiendo y eso es valioso. Valiosísimo. Yo creo de que lo que te decía, en experiencia del cliente, lo más valioso es que se la crean los colaboradores. Es como lo que yo hago. Pararme al frente, ¿sabes de que yo una de las cosas que me prometí a mí misma no hacer es no dar un curso o una charla de algo que yo no haya experimentado, hecho o que verdaderamente sepa? Porque no es lo mismo. O sea, si tú me pones a dar una charla de corte y confección, yo te lo voy a aprender y te la doy, porque la verdad es que sí, Dios me dio el don de poder hablar en público y sí lo reconozco y digo yo, sí, yo tengo eso y es de familia. Mi papá es catedrático desde hace muchísimo tiempo y cuando lo escucho digo, esto es de familia, ¿no? Sí, pues. Y te das cuenta de que ese don uno lo percibe y lo puede explotar, pero el darme cuenta a mí de que yo tengo esa capacidad, la gente me lo cree. Y ahí está la credibilidad en la experiencia también. Cuando el empleado se la cree, el cliente se la cree. Sí. O sea, es lo mismo, como lo que yo hago es lo que hacen todos cuando trabajan. Yo siempre he dicho, yo quisiera que la gente se disfrutara su trabajo tanto como yo me lo disfruto. Sí, hombre. Porque ahí está la clave del éxito. Sí, ahí está la clave del éxito. Excelente, Claudita. Pues vamos a avanzar también, pues como sabemos, aparte de que sos una crack, también seguramente han habido situaciones en las que has dicho, como nuestro siguiente segmento que se llama Trágame Tierra. Ahorita voy a tomar café para que me... Ajá. Y en Trágame Tierra, pues lo que hacemos es que nos contás algunas anécdotas que digamos que son casi que a la inversa, ¿verdad? De esas situaciones donde pues metimos la pata o nos salieron las cosas como no debían, pero pues uno llega a entender de que hay una lección a través de esas metidas de pata, también se aprende y también uno pues va creciendo profesionalmente, ¿verdad? Entonces para que nos contes alguna o algunas anécdotas que tengas. Ay, mira, la verdad es de que me encantaría decirte que no las tengo, pero tengo por montón, déjame ver cuáles escojo. Y porque el camino obviamente tú vas a encontrar cosas buenas y cosas que debes de mejorar. Sí, como en todo. Como en todo. Y yo creo de que ahí es en donde uno... y fíjate que la calidad, ahí vas a decir que todo es números y todo, pero la verdad es que sí, la calidad se basa en que tú mejoras lo que sabes que está mal. Entonces por eso es que me encantan cuando encuestan y esto, porque dices tú, no le tengan miedo a las encuestas, ahí está
lo que verdaderamente está pasando y puedo dejarlo de hacer y mejorar. Entonces, hay muchas cosas en las que me he dado cuenta de que puedo mejorar. Mira, cuando empecé a trabajar, yo muy joven, empecé a trabajar muy pequeña, imagínate, hace 27 años. ¡Ay, una niña! Empecé a trabajar cuando era muy pequeña y siempre trabajé y estudié, siempre. O sea, me apasionaba mucho, sí, me apasionaba mucho lo que hacía. Y te soy sincera, vengo de una familia que me ha bendecido con darme estudios, con darme incluso más de lo que uno puede necesitar. La verdad es que eso yo se lo... ahí sí que al César lo que es del César, ¿no? Sí. O sea, sí se lo debo muchísimo a mis padres. Una vida, se podría decir, bastante cómoda. Y cuando yo me graduó del colegio, decido trabajar por convicción. No por necesidad. Ajá. Y entonces me doy cuenta de que uno tiene la necesidad de diferente punto de vista, como la pirámide de necesidades de Maslow. Sí. Haz de cuenta, ¿no? O sea, la seguridad tal vez yo la tenía, pues las básicas, la seguridad, yo quería otro tipo de necesidad, tenía otro tipo de necesidad y por eso empiezo a trabajar. Y fíjate de que una de las experiencias que me pasó es que como empecé a trabajar a los 18 años, incluso antes de graduarme del colegio, porque empiezo a trabajar donde hice mis prácticas de secretaria, yo soy secretaria. Entonces hice mis prácticas de secretaria en un hotel. Y el hotel me contrata antes de que yo me graduara, porque terminé mis prácticas y me dicen, mira, ¿te quieres quedar? Y yo, sí, pero no me he graduado. No, pero ya te falta re poco. O sea, incluso mi fiesta de graduación lo hice en ese hotel porque yo ya era empleada y tenía mi descuento de empleado. Y entonces empiezo a trabajar muy pequeña y cuando entro a un hotel, me cambio yo empecé a trabajar en el Crown Plaza y luego me cambio y al pasar el tiempo empiezo a trabajar ya en la Corporación Camino Real, que fue donde de último trabajé. Y empecé a trabajar joven ahí, bien joven. Ahora mira, digo, ay, qué jovencita. Entonces yo tenía 22 años, 23 años cuando empecé a trabajar en Camino Real. 22 años, sí, wow. Y empiezo y yo siempre decía, hay que pegarle, hay que apuntarle a las estrellas para pegarle aunque sea a la luna, ¿no? Entonces yo le apuntaba como bien fuerte y sale la plaza con la que yo regresé después de la maestría. Tomé la plaza esta de gerencia de Tour and Travel de la corporación, pero en eso yo entrando y me doy cuenta de que había dos plazas disponibles, ¿no? La gerencia de Tour and Travel y la coordinación de grupos y convenciones. Y entonces yo tenía re poco de estar ahí, como 4 meses o 5. Y entonces vengo y mira, quiero aplicar a la gerencia de Tour and Travel. Y entonces era como brincarte como 3 escalones, ¿verdad? Porque yo era vendedora de Billmore. Yo no empecé como vendedora de Camino Real. Yo empecé como vendedora de Billmore, iban como por escalas, ¿no? Sí. Y entonces llego y le digo, mire, quiero aplicar para la plaza de la gerencia de Tour and Travel, y así como, ay, mi vida, ¿verdad? O sea, yo acababa de empezar, ay, mi gorda, qué linda. Entonces, y yo, no, pero mire, que... Entonces, pero mi idea era, está la coordinación de grupos disponible. Si yo pido la coordinación de grupos, me van a decir lo mismo que me van a decir con la gerencia. Ay, mi vida, no, hombre, o sea, acabas de entrar y... Pero si pido la gerencia, puede ser que me ofrezcan la coordinación de grupos. Ajá, pues sí. Y pasó. Me ofrecen la coordinación de grupos y entonces paso a ser coordinadora de congresos y convenciones y ya ahí yo tenía que manejar muchos equipos. Muy joven. Mi primera experiencia a un nivel de supervisión así y manejando, pues obviamente, las convenciones más grandes de Guatemala. Este hotel maneja las convenciones más grandes de Guatemala y entonces yo tenía mucho... ¿cómo te puedo decir? No es poder, mucha autoridad. Porque a pesar de que no era una gerencia, tú manejabas tanto habitaciones como los eventos. O sea, la coordinación de grupos miraba todo. Y en eso, yo muy apegada a los procesos. Siempre me gustaron, fíjate, los procesos y no sé qué. Y entonces yo era como muy detallista. Y en ese camino del detalle, empieza a no saber manejar la autoridad. Y empiezo, no, que no sé qué, que como un líder muy autoritario. Y me agarra a alguien a la que yo aprecio mucho, incluso es clienta nuestra ahora, ya ha sido clienta de mi empresa y
y ha sido cliente de mi esposo ahora, que se dedica a otro giro de negocio. Y me agarra y me dice, una gerente de otro departamento, y me dice, Claudita, con todo el cariño, se puede más con miel que con hiel. Y ahí me doy cuenta de que yo no lograba mucho de las cosas por la forma. Y yo dije, wow, imagínate, o sea, estaba muy jovencita para manejar tanto. Sí. Y aprendí mucho. Ahí me di cuenta de eso, ¿no? Y en el transcurso de mi experiencia como trabajadora, porque yo creo de que el haber sido trabajadora me da mucho ese sentimiento de saber, ¿no? Entonces, de saber liderar y ser liderado, porque al final también tenés que seguir a alguien en algún momento. Entonces, me ayuda mucho y ahí como que me ponen los pies sobre la tierra y me bajan de la nube en la que andaba. Y me ayudó. Esa es una de las experiencias. Otra que te puedo decir es que en los 17 años que llevo de ser catedrática de la U, y yo siempre digo esto, yo tengo 2 tipos de alumnos, los que me aman y los que me odian. En medio no hay nadie, fíjate. En medio no hay nadie. No sé qué pasa, en medio no hay nadie. Pero o me aman o me odian. Y mis amigos muy cercanos ya saben. Y entonces, cuando yo de repente me encuentro a un exalumno o una exalumna, la broma entre los amigos y con mi esposo y todo es como, ¿te ama o te odia? Y yo, esta me odia, no, esta me ama. No, entonces, así como que dependiendo cómo me saludó. Y sí, me pasó, en una de las experiencias, sí me pasó que una alumna sí pensó que yo la había hecho perder, por ejemplo. Pero ya estás hablando de niveles como de privados y esto. Y entonces te das cuenta de la percepción que tienen. Entonces, y lamentablemente la percepción del cliente es tu realidad. Sí, sí. ¿No? Entonces, si mis alumnos tienen la percepción de que yo los hice perder, esa es mi realidad. Y la realidad es que cada quien pierde, ¿me entiendes? O sea, en una terna de un privado, ¿cómo tú vas a hacer perder a alguien si tu voto vale lo mismo que el de los otros 2? Claro. Entonces, sí me pasó de que sí se me enfrentó alumna y papás al salir de la terna de privado diciéndome que por qué yo había hecho perder a su hija, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que no puedes ser buena demostrando lo contrario. Yo me considero una muy buena catedrática. O sea, para mí lo que tienen que hacer los alumnos es aprender para la vida, no para ganar mi clase. Así es. Y calidad sobre todo, que es un eje transversal, o sea, no es que sea solo de una clase, es en un todo. Y entonces me di cuenta de que yo no puedo estar queriendo impactar en la vida positivamente de un profesional o futuro profesional si ellos piensan que yo lo estoy haciendo por mal. Porque si ellos piensan que lo hago por mal, pues al final esa es mi realidad. Entonces empecé a modificar la forma en la que doy cursos. No quiere decir que sea más débil, aunque yo creo que con la edad sí me he vuelto un poco más débil. Yo le digo a mis alumnos ahora porque sigo dando cursos en la universidad, cosa que me encanta, y le digo a mis alumnos, no, hombre, es que ustedes ya me agarraron algo débil, ya la edad ya me hizo más débil. Pero sino que yo lo que quiero es que ellos entiendan el por qué y que no lo vean como de mala forma, porque eso era lo que yo estaba diciendo. O sea, lo que se estaba interpretando era, quiero ser dura contigo porque soy dura. No, entonces no era eso. Yo quiero que tú aprendas para la vida y yo prefiero que pierdas un privado a que tú pierdas tu vida entera en una industria que no te llena. Sí. O sea, mejor vuelve a ser el privado, ¿no? Y no pasa nada, pues, no pasa nada. Pero modifiqué un poco porque sí aprendí mucho de eso y la última que te voy a contar ya es como asesora. Como asesora, una vez me ha pasado, y fue esta vez, no te voy a decir empresa ni nada, pero fue esta vez. Llego, empiezo a asesorar el diseño de experiencia y me topo, fíjate que yo iba a esta empresa con mis dudas. Yo iba a esta empresa con mis dudas porque yo hace como 2 años que enmarqué muy bien mi avatar del cliente ideal. Yo tengo un avatar de cliente ideal de empresa. Y fíjate que tiene una característica, el avatar del cliente ideal es una empresa que ya tiene buen servicio, que quiere ser excelente. Okay. Las empresas que tienen mal servicio en realidad no me contratan. No les interesa. No les interesa y ahí está el resultado. Sí. En mi forma de pensar, ahí está el resultado. Entonces, cuando yo entro a esta empresa, hago el social listening que le dicen, ¿no? Veo lo que dicen de la empresa en redes sociales.
veo cómo interactúan, porque cada vez que llego a asesorar a alguien, me trato de empapar en lo que está pasando. Voy como cliente y digo, quiero ver que si no soy cliente, voy como cliente, y si soy cliente, pues tengo más información. Pero cuando me contratan en esta empresa, la empresa no tenía una muy buena fama de buen servicio, todo lo contrario. Cuando veías sus comentarios y decías, wow, esto está... Aquí vamos a hacer un trabajo arduo, ¿no? Va a estar duro. Llego, empiezo, me contratan yo sabiendo lo que me estaba metiendo. Normalmente voy a empresas en donde quieren mejorar. Y entonces yo decía, esto va a ser un reto, porque en esta empresa voy caminando en contra de la corriente, ¿no? Llevábamos como 2 meses, como 1 mes y medio de asesorías, 3 sesiones, algo así. Y se paran frente a mí y me dicen, mira, el NPS lo necesito de tanto. Y yo, ok, ese no es trabajo del asesor, ese es trabajo del equipo, no es trabajo ni siquiera de la gerencia, es trabajo de que las personas logren el objetivo que se han planteado, ¿no? Los colaboradores en este caso. Cuando yo escucho el NPS que quieren, fíjate que cometí un error. Y el error fue demostrar lo que yo conocía de esa medición. El NPS es el Net Promoter Score. Sí. Entonces, yo vengo y me sonrío y le digo, es un muy buen objetivo. O sea, es una muy buena meta. Y hay que luchar para alcanzarla. No va a ser fácil, pero hay que luchar. Yo sin saber en ese momento el NPS que ellos tenían. ¿No? Porque toda medición puede ser manipulable, ¿no? Lamentablemente. Entonces, me dicen, ¿ya lo tenemos? Y yo, ¿perdón? Sí, ya lo tenemos. Entonces usted o me garantiza que ese lo mantenemos y vamos a subir todavía un poco más, porque estaban hablando de que estaban en 90 de NPS y tenían que tener la meta de 95. Yo le digo, ¿que yo se lo garantice? Sí. ¿Cómo no lo va a garantizar? No, yo soy su asesora en experiencia del cliente. En primer lugar, le dije a usted, y ahí empiezo yo, ¿no? No pueden, o sea, sí podrían tener un NPS así. Le dije, pero ¿ustedes han visto sus redes? ¿Cómo tienen un NPS? Entonces empiezo. ¿Y cómo pueden tener un NPS de 90? O sea, ¿a quién le están pasando la encuesta? Sí. Se la paso a él porque va contento y a este no porque este va bien molesto. Muchísimo. Entonces la medición no tiene sentido. Y entonces me dice, nosotros tenemos que cumplir con eso. Por marca, no como por corporación. Y o no lo garantiza o no podemos seguir con la asesoría. Yo le dije, no, pues esto no se lo puedo garantizar. Entonces me escriben un correo, porque ya ni siquiera en persona, sino ya en correo. Me escriben un correo donde dicen, Claudia, ya no vamos a suspender la asesoría. Hemos decidido hacerlo solo nosotros. Y yo dije, qué terrible, pero lo supe, ¿sabes? Lo supe desde que me llamaron. Yo dije, esta empresa no tiene buena fama en servicio, pero cuando tú llegas dices, tal vez van a cambiar. Cuando miras el liderazgo, tal vez va a cambiar. Y cuando te das cuenta del desconocimiento de un indicador tan importante como el NPS y el creerse que solo el NPS es el importante, y no me vas a creer lo que hice. Pero con, digamos, eso de que se hacen de la vista gorda, ¿no? Totalmente, pero cumplir lo que la corporación, ¿no? Exacto, pero ¿y qué sentido tiene? Ahí es donde todos los propósitos de experiencia del cliente se vuelven acéfalos, porque al final no es ser más rentable, es cumplir con un KPI, con uno, sí. Y los demás. Y los demás KPIs de la experiencia del cliente. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, saqué algo muy bueno. De todo lo negativo hay que sacar algo bueno. La primera es que yo dije, sí, mi avatar del cliente ideal es una empresa que ya tiene buen servicio, sí, que ya invierte en eso, que está consciente. Cuando tú te sientas con los líderes están conscientes. La experiencia del cliente es como la calidad, cae en cascada. Si el líder, los dueños, la corporación no está consciente, no vas a hacer el camino de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Sí.
Y entonces, de lo bueno que salió de ahí es que nosotros hacemos un summit todos los años, el Customer Experience Summit, del año en que, porque esto fue a finales de un año y a principios del otro. Entonces, cuando sucede esto es que me dan las gracias empezando el año, ¿no? Y entonces el summit de ese año yo quería hablar mucho de la medición. Y entonces ahí vengo y digo, sí, el desconocimiento en la medición es lo que nos está matando la experiencia del cliente. Porque empresas como estas, teniendo todo para dar una experiencia positiva, solo quieren la medición. Entonces, el summit se llamó Más allá de la medición. Y una charla, específicamente a un amigo que es Andrés García de España, le dije, Andrés, por favor, porque todos los títulos y todo de los summits los hago yo, y el hilo conductor los hago yo, y el tema lo hago yo. O sea, yo solo doy una charla e invito a expositores de fuera, pero todo lo hago yo. Y entonces le dije, mira, se va a llamar Más allá de la medición. Voy a hablar de todas las mediciones importantes en experiencia del cliente, pero la que quiero que tú me des se llama Hay vida después del NPS. Y les mandé una invitación para el summit. Y les puse, hola, ¿qué tal? Espero me puedan acompañar al summit. He hecho una charla específicamente gracias a la experiencia que tuve con ustedes y les mandé la información. No fue nadie, pero de algo positivo me di cuenta del desconocimiento que hay y que solo queremos cumplir KPIs. Eso. Y entonces perdió sentido la experiencia del cliente. Perdió sentido completamente. Entonces se llamaba Hay vida después del NPS. Por si quieren verlo, está ahí en nuestra plataforma. Okay. Está esa charla, es buenísima. Porque la tenemos subida en la Academia de Customer Experience en nuestra página. Ahí pueden ver masterclasses con pago o gratuitas. Hay unas gratuitas, incluso creo que esta de Andrés creo que es gratuita, no recuerdo ahorita, pero hay unas gratuitas, hay unas con pago, y hay vida después del NPS, es básico. O sea, no podemos enfocarnos solo en eso. Ahí sí te sé decir que ha sido cuando más me dolió que me dieron las gracias, ¿verdad? Como que dice, mire, ya no queremos que nos asesore. Yo, de asesor, eso ha sido como que lo peor que me ha pasado. Bueno, pues gracias por compartir tus experiencias. De verdad que uno aprende un montón de tu expertise. Ay, gracias. Pues vamos a ir avanzando, Claudita, y fíjate que tenemos por acá delante de nosotros un bowl con algunas preguntas. La vi, me llamó la atención. Ajá, entonces esto es pues para nuestra sección que se llama Lo leí en internet. Y Lo leí en internet, pues es más que una recopilación que ha hecho la producción de preguntas relacionadas con tu tema de experiencia, ¿verdad? Para que podamos ir en una mecánica de tú sacas una, yo saco una, por supuesto todas las preguntas son para ti, las vas respondiendo. Yo dije me vas a ayudar a responder algunas, pero no. Okay. Entonces las vamos a ir leyendo, vamos a leer algunas pues de manera breve para poder responder la mayor cantidad posible, y si nos quedan algunas pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces te alcanzo para que comiences. Empiezo yo. Sí. Ok. Y la leo yo, ¿no? Sí. ¿Sí? Menos mal que traje mis lentes. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos exitosos de marcas que han logrado diferenciarse a través de una experiencia del cliente sobresaliente? En Guatemala, supongo. ¿En Guatemala, sí? ¿O si hubiera alguna...? Mira, déjame pensar. Porque no todas las experiencias positivas ha sido porque Claudia Secaida ha tocado esa empresa, y a mí eso me gusta decirlo. Incluso estamos nosotros por lanzar nuestro premio de Great Customer Experience, que no quiere decir que sea solo para empresas que nosotros asesoramos, sino en general. Ajá, el Great Customer Experience, que ahí está por registrarnos nuestra compañera. Okay. Sí, es parte de valorar lo bueno, aunque incluso obviamente si no lo estamos asesorando, ¿no? Tiene como un mérito tremendo. Mira, en Guatemala hay muchas empresas que ya dieron este brinco, en decir la experiencia del cliente es lo más importante. Incluso en la banca sé que hay bancos que específicamente tienen un puesto de Customer Experience. En tecnología, una empresa
como InFile, Sí. tiene un gerente de experiencia del cliente. Es importante darle su valor a esa... Mira, ahí es en donde yo digo, por algo tienen el éxito que tienen. Sí. Disney no tiene el éxito que tiene de la nada. Está enfocado en el cliente. Y cuando tú te enfocas en el cliente y vas adelante de lo que él puede necesitar, que eso es experiencia del cliente, es customer centric, le llaman también, no es centrar al cliente en todo lo que tú haces, tus procesos, tus empleados, tus proveedores, todo. Y entonces, InFile es un ejemplo de una marca que la tiene como un poco difícil en el sentido de hoy en día puedo hacer algo similar con una plataforma del gobierno incluso, ¿no? Pero tú dices, no es igual, ¿no? Entonces, ¿qué hace para que no sea igual? Piensa en el cliente, piensa en lo que le sirve a él, en lo que quiere él, en que su factura, en este caso, por decirte, vaya con el logo. Entonces, son cositas que van sumando a la empresa. Entonces, al final, las empresas que piensan en el cliente como ellos ya tienen gerentes de experiencia del cliente. Y tú dices, ay, ¿para qué le va a servir esto? Es porque eso es lo que nos hace más rentables. Entonces, ese es un ejemplo que te puedo dar. Otro ejemplo que te puedo dar que no es secreto. Me encantaría decirte que yo los he asesorado, pero todavía no. Es McDonald's. Sí. Mira, el servicio al cliente de McDonald's, uno cree que es porque es una marca internacional. Y no, cuando vas a otros países te das cuenta que no. Se te cae todo el entusiasmo. Fíjate que yo escribí un artículo un día que decía, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y entonces mi artículo empezaba diciendo que cuando uno es bien malinche cuando está yéndose de guate de paseo, no te estoy diciendo de que a vivir a otro lugar, no, hombre, de paseo, desde el aeropuerto. Sí. Uno empieza a echarle tierra al país. Mira este aeropuerto, ¿no? Mira. Cuando pones un pie en otro país, no importa si es el aeropuerto más sucio que tú has puesto el pie, pero siempre lo comparas con el de Guate. Y Mira, entonces, aquí tienen esto. mira aquí, mira los baños. Y uno sale, mira la salida, mira los taxis, mira donde tomas el Uber. Y uno va caminando y todo es, si en Guate hicieran. Y yo digo, ¿por qué uno es así tan duro con su país? Sí. O sea, no se da cuenta de todo lo que no te estoy diciendo de que esté bien todo lo que te acabo de mencionar, no, pues, pero mi punto es de que solo vemos lo malo. Y entonces yo contaba mi historia de que fui a Nueva York y como mala chapina, no te puedo decir buena, sino que como mala chapina, mira el aeropuerto, mira, y así me fui, ¿no? Hasta que llego a un McDonald's. Te juro, yo entro y dije, Dios mío, Mac de Guate les debería venir a dar clases a estos. Y entonces empiezo y ya va mi mente crítica de servicio al cliente y escribo un artículo que se llamaba, como te dije, y dije, el McDonald's de Guatemala no sabes lo excelente que es. No solo en tiempos, que eso viene de marca, no solo en tiempos, que todos los de los otros países ni cumplen los tiempos tampoco. Literalmente en Suiza te tenías que sentar en McDonald's para que te dieran tu comida, pues, o sea, te sentabas y esperabas, te llamaban después, o sea, era un tiempo larguísimo, pero la percepción del tiempo es también cultural, ¿no? Entonces, para ellos el tiempo corre más despacio y para uno en Centroamérica, en Norteamérica, el tiempo corre más rápido, ¿no? Entonces, y empiezo a decirles, ahí te abren la puerta. O sea, hay una persona que te abre la puerta. Si se te cae un agua, te la cambian. No te andan preguntando, ¿pero se le cayó o la tiró? ¿O fue mi culpa o fue la suya? ¿No? Y si el agua tenía un poquito así, no te preguntan, te la dan entera. Y llegan a tu mesa. Y mira, es que son tantas cosas. Yo estaba con unos amigos un día, y lo puse en el artículo, estaba comiendo donde yo estudié en Le Roche. Pues lo menos que habían eran suizos, ¿verdad? Era
como el mundo pequeño de Disney. Así estábamos ahí, el mundo pequeño de Disney. O sea, habíamos, no sé, 100 y pico de países. Y yo era la única de Guatemala en la maestría. Incluso creo que yo sigo siendo la única de Guatemala que tiene esa maestría, ¿sabes? Creo. A pesar de que la promuevo tanto con mis exalumnos, sí, me encanta. Y entonces estábamos comiendo con todos mis amigos de Asia, Estados Unidos, para decirte India, China, Filipinas, Estados Unidos, ningún latinoamericano estábamos comiendo, porque solo yo estaba de Latinoamérica en la maestría, en mi bachelor, en mi grupo. Y entonces, para yo poder llegar a un McDonald's, mi trágica historia, ¿no? Era que yo estaba en Le Roche, que está en Bluche, es en un Alpe suizo. Yo tenía que bajar al pueblo más cercano, que era Sierre. Eso me tardaba 25 minutos en el funicular, ¿no? Entonces, para poder bajar, agarrar el tren, irme al siguiente pueblo que se llamaba Sion, y ahí había un McDonald's. Entonces era un lujo, era un cumpleaños y McDonald's, y vamos a McDonald's, y te recorrías todo eso, que encima de todo carísimo bajar y subir. Y estando sentada, y lo puse en este artículo, estando sentada en McDonald's, estábamos todos, y yo, ala, sí, mucha, o sea, te lo estoy chapinizando, porque todo en inglés, ¿verdad? Y yo, ala, mucha, qué lástima que aquí no haya domicilio, ¿verdad? Como allá. Y todos así, ¿cómo así? Y yo, ¿cómo así que? Te estoy hablando hace 17 años, ¿no? A domicilio de McDonald's. Sí, imagínate que no diera los gringos, que no diera yo porque hubiera domicilio en McDonald's. O sea, esto está hablando mucho antes de Uber Eats y todo esto, mucho antes, ¿no? Y los chinos, imagínate, hubiera a domicilio en McDonald's. Y yo, ¿en Guatemala hay? No es cierto. ¿En Guatemala hay? Tanto que cuando yo vine de vacaciones a Guatemala, le tomé una foto para que vieran que era cierto, fíjate, porque en ese tiempo ni Facebook, solo High Five creo que había en ese tiempo, ya ni me acuerdo. Y entonces yo les traía, le llevaba la foto de que miren, que hay a domicilio de McDonald's. Y yo decía, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo tiene. Pues sí. Hasta que no lo tiene. El servicio de McDonald's para mí es un ejemplo. Que te sé decir que pueden hacer muchas mejoras, sí pueden. Que hay gente que me dice, mire, pero McDonald's ya no es lo mismo que era de antes. No les sé decir. A mí la gente me pregunta y me dice, mire, ¿por qué? Y yo, ¿qué voy a saber? Le digo, no sé por qué. O sea, soy cliente de McDonald's. Pero para mí es un ejemplo. Sí. Para mí es un ejemplo y no es porque sea la marca. Es porque es Guate. Es porque aquí supieron hacer las cosas. Sí, así es. Y marcan un McDonald's y los demás. Sí. ¿No? Y un McDonald's y los demás del país, de todos los países. Entonces, para mí es uno de los ejemplos que me encantaría decirte que los asesoro, pero no. Pero sí, McDonald's para mí es un ejemplo. Es un ejemplo de servicio, porque no es servicio, es experiencia. Sí, es un todo. Sí. Totalmente. Ay, te toca, perdón, sí. Te dije que no me dieras larga, porque yo te hablo 3 horas. Vamos a tener que hacer episodio 1, episodio 2. Así. Esta dice, si un empleado es detectado como un eslabón débil o manzana podrida dentro del mapa del recorrido del cliente, ¿cómo se debe abordar sin dañar al resto de los puntos de contacto? Mira, qué difícil porque yo creo mucho en la transformación. Creo muchísimo en la transformación del empleado. Y justo, ahí yo voy a hacerte promoción del Summit, pero justo el Summit de este año hablaba mucho del empleado ideal. Y Andrés García fue participante este año nuevamente en el Summit, y en este año hablábamos de el perfil del empleado ideal. Y yo incluso lo ponía el perfil del empleado ideal, ¿no? Ajá. ¿Por qué entre comillas? Porque es como ideal de ¿en qué sentido? ¿Con respecto a qué? ¿Cuál es el perfil del empleado ideal? Y fíjate de que hay una TED Talk de Simon Sinek, que me encanta, incluso fabuloso, la tengo en una, sí, fabuloso, y la tengo tengo un extracto de un video y lo puse en el Summit este año, en donde habla de Noah, para quienes nos están escuchando puedan buscar la historia de Noah de Simon Sinek, que trabaja en 2 hoteles, y es el mismo empleado, es el mismo empleado, pero en un hotel, él ama su trabajo.
y en el otro lo hace y va a recoger su cheque. Entonces dice, ¿cómo este empleado es el empleado más característico de la experiencia que yo estoy recibiendo en este hotel? Y me está diciendo que él mismo es uno más o un eslabón débil en el otro hotel. La mismísima persona. Y entonces ahí me di cuenta de mucho de lo que nosotros hacemos en experiencia del cliente, enfocándonos en que la persona es el eslabón débil, cuando no me doy cuenta de que yo lo hice débil o yo no estoy sacando su mejor versión. Es completamente una tarea de liderazgo. Sí, pues. Sí tienes que acercarte al empleado y decir, ¿qué está pasando? Mira, ya detecté qué está pasando. No podemos ser nosotros lo mejor si estoy en un trabajo que no me apasiona y entonces te vas como a la inversa. Una de las claves es cómo dejaste que llegara hasta ahí alguien que no quería estar ahí. O sea, tu filtro de contratación, de inducción, no te hizo darte cuenta que la persona no está sacando su mejor versión y yo no voy a sumarle, yo le voy a ir a restar. Entonces, sí le tienes que hablar, sí creo en la transformación, me dedico a la educación y la educación transforma a la persona, transforma naciones, transforma el mundo, ¿no? Como bien decía el premio Nobel de la Paz hace ya varios años, esta chica hindú creo que sí, que decía que un lápiz, un maestro y un cuaderno hace la diferencia en el mundo. Entonces, para mí la educación es básica y por eso yo no me dedico a motivar a los empleados. A mí me dicen, mira, quiero que me dé una charla motivacional. Y yo, bueno, espero que te motive, pero yo lo que quiero es que eduque, que transforme. Sí creo en la transformación, sí creo en que hay que hablarles, en que hay que darles la oportunidad de sacar la mejor versión de ellos. Pero lo primero que tienes que voltear a ver es tu liderazgo. ¿Qué está pasando que logró entrar una persona hasta acá y quedarse conmigo todo este tiempo y yo no me percaté? Lo más difícil es cuando la persona entró bien y la convertí en su peor versión. Entonces, son muchos factores los que hay que tocar. Hay que tocar el liderazgo, hay que tocar y darle la oportunidad a la persona, porque lamentablemente nosotros obviamente tenemos problemas. Y la Claudia Secaida de hoy no es la misma Claudia Secaida de hace 17 años, no, pues sí, ni la misma de ayer, ni la misma que va a ser mañana. Entonces también tenemos etapas de la vida en la que tal vez el colaborador necesita de ti como empresa, como líder, como compañero de trabajo. Y por eso es que la experiencia del colaborador no es solo el resultado que él da. El resultado que él da es la experiencia que él tiene adentro. Pues sí. Y parte de esa experiencia es el liderazgo, es cómo se lleva con las personas, qué tan vinculado está con la marca. Y eso no le nace, pues, o sea, de que, yo estoy vinculado aquí porque sí. No, o sea, no. Es cómo me tratan, cómo me siento y cómo me ayudan a mí a desarrollarme aquí para ser una mejor versión. Entonces, ese eslabón débil se convierte en tu propósito, se convierte en qué tengo que hacer yo para que la persona llegue al nivel al que a mí me conviene y a ella le conviene. Entonces, es una tarea ardua. Lo más fácil sería decirte, mira, mándalo con moña a tu competencia. Sin embargo, llega un momento en el que sí. La actitud del colaborador te va a decir mucho si él está en pro de este cambio. Él tiene que tener esa actitud de decir, sí, yo le entro a que mejoremos esto. Y si no hay disposición, no vas a poderlo hacer. Entonces ahí sí, no sigas sufriendo. Para de sufrir en ese momento. Y muchos no tomamos la decisión por el pasivo laboral. No sé si has escuchado de que, ¿a qué horas lo despido? Y yo te digo, si supieras lo caro que te sale quedártelo. Si te supieras lo caro que te sale quedártelo, no dudarías ni dos veces en darle su tiempo. Ni tú, ni él son el uno para el otro. Déjalo ir, ¿para qué quieres sufrir tanto? Sí. Ajá. Y entonces ya llega un punto en el que sí decimos, no hay. No podemos. O sea, no. El joven es artista y aquí está metido con números encerrados. O sea, no le puedo sacar la mejor versión y tomar la decisión. Pero son como varios caminos, no es tan sencillo.
llegar a eso. Ok, sigamos con otra, porque eso está buenísimo. Vamos a ver qué dicen las redes, ¿no? ¿Cómo A era? ver. Sí, ¿verdad? ¿Qué papel desempeña la empatía en la creación de una experiencia del cliente memorable? Mira, ¿qué papel? Hay 5 pilares en el servicio al cliente. 5 pilares que son esenciales. Y a veces el desconocimiento de estos pilares es lo que nos hace a nosotros creer que el servicio y la experiencia del cliente es solo una sonrisa. O solo, ¿qué tal? Buenos días. O ¿qué tal, Claudia? Que me llamen por mi nombre. Un protocolo. Los protocolos es solo una parte, como te decía. En estos 5 pilares está la educación, por ejemplo, ¿no? Es parte de la calidad, la educación, la formación, ¿no? Pero dentro de los pilares de servicio al cliente, lo que el cliente me valora, pues, por decirte qué es lo que el cliente, en realidad son dimensiones del servicio. ¿Cuáles son las dimensiones que el cliente valora de mi servicio? ¿De dónde él se sacó, pues, que soy bueno, que soy malo? Ahí está, ¿verdad? ¿De dónde él se lo sacó? ¿Por qué dice que soy malo? Si yo estoy bueno. Sí. ¿De dónde se saca el cliente esto? El cliente no lo sabe. Bueno, ahora lo va a saber, pero el cliente no lo sabe, pero es donde hace su calificación y te dice, eres malo, eres bueno. La primera es que le des lo que le has prometido que le vas a dar. Sí. Tú se lo prometiste, dáselo. Y esa fiabilidad es lo primero que te valora. Lo primero. Tú me dijiste que ibas a hacerlo, hazlo. Entonces eso. Segundo, seguridad. No sabes lo que el cliente valora, la seguridad. Es una cuestión, no sé qué. Y fíjate que la pandemia nos demostró mucho eso. Incluso estas dimensiones van en orden, ¿no? O sea, las 5 son importantes, pero van en orden. Y entonces la fiabilidad, ha sido la primera por mucho tiempo y la seguridad la segunda, y en la pandemia se invirtieron un poco. La seguridad era lo primero que te pedían. Y ahorita ya estamos otra vez de regreso a donde estábamos. Sí, bueno. O sea, tú esperas que no te pase nada con lo que te comes, que no te hagan nada donde vas, que estés seguro, ¿no? Que lo que compras sea seguro para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad. Luego está la capacidad de respuesta. Y ahí se involucra directo al colaborador, la capacidad de respuesta. Luego está el tiempo que te tardas. Entonces a veces decimos, ¿por qué lo tengo que hacer rápido? No, tú no lo tienes que hacer rápido. Tú lo tienes que hacer en el tiempo que el cliente está esperando que lo hagas. Yeah. No es ni rápido ni despacio, es lo que tú mismo le dijiste, ¿no? Y todo es percepción. Y el quinto es la empatía. Si tú no eres empático con el cliente, no vas a entender qué se siente estar ahí sentado. Tú ponías el ejemplo de las colas de Disney. Y yo te decía que la percepción del cliente es tu realidad. Entonces, las colas de Disney están hechas para jugar con la percepción, no con el tiempo. Tú igual vas a estar haciendo la cola 2 horas. Pero tú sentiste que entraste al juego hace hora y media. Que solo hiciste de cola media hora. Sí. Porque a la hora y media te cambian el escenario. ¿Estás haciendo cola en otro lado? Exacto. Y empiezas a ver, y te hacen cosas, y miras cosas, y te cambian la percepción. Sí. Y eso fue alguien empático que dijo, oh, mi Dios, o sea, es que estoy ahí parado sin hacer nada tanto tiempo. Entonces, la empatía juega un rol importantísimo en la experiencia del cliente. Si tú no eres empático, tú no puedes saber qué es lo que el cliente espera de ti. Porque al final al cliente no hay que tratarlo como yo quiero que me traten. Al cliente hay que tratarlo como él quiere que lo traten. Sí. Entonces eso solo lo logras cuando eres empático. Y para ser empático tú tienes que pensar como él desde sus zapatos, no desde los tuyos. Ah, qué fácil, ¿no? Ha de ser bien difícil estar en esa situación. No, ponte en esa situación. Lo que pasa con la empatía es que lo confundimos en entender qué es lo que estás sintiendo. Y no, yo tengo que sentir qué es lo que estás sintiendo. Sí. Entender es fácil. Ha de ser difícil. Ha de ser desesperante. Ha de estar muy enojado. No, ponte en sus zapatos con su entorno. Y eso es la empatía. Por eso es que se le dice ponerse en sus zapatos. Pues sí. Porque al final, cuando te hablan de ponerte en los zapatos del otro, es como empatía, ¿no? Si tú le dices, mira, ¿qué es empatía? Es ponerte en los zapatos del otro. Sí, pero ¿qué es ponerse en los zapatos del otro?
para tú ponerte los zapatos del otro te tienes que quitar los tuyos. Si no, no te entran. Sí, pues sí, cabal. Entonces te tienes que quitar los tuyos, tú te quitas de tu entorno y te pones en el entorno de él. Entonces resulta siendo, a pesar de que es la dimensión quinta, sigue siendo una dimensión del servicio. El cliente valora mucho la empatía, que tú te pongas en su lugar y que sientas lo que él siente. Y es para mí una de las cosas más difíciles que hay, porque nosotros somos muy amables, pero al final, ¿qué tan empáticos? Sí, pero al final me dijiste que no me podías atender. Sí, pero al final me dijiste que perdón que llegaste tarde. Sí, pero entonces no fuiste empático con mi tiempo, o no fuiste empático con mi situación o con mi necesidad. Y hay empresas en donde la empatía juega un rol mucho más importante y empresas donde juega un rol menos importante, pero siempre es importante. Por decirte, las empresas de salud, la empatía juega un rol importantísimo, ¿no? O sea, cuando tú vas a pagar la cuenta de un hospital privado y falleció tu abuela y le dices a tu papá, historia real, y le digo a mi papá, voy a ir a ver lo de la cuenta, ya que nos habían dicho que mi abuela había fallecido. Y le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a ver eso ahorita. Que dicho sea de paso, no me voy a llevar el crédito de que pagué, porque no pagué, pero mi punto es de que yo no quería que mi papá fuera en ese momento a ver eso. Entonces le digo, papá, yo voy a ir a verlo, ¿no? Porque yo sabía que él iba a tener parte con sus hermanos de eso, ¿no? Entonces me acerco a la caja y obviamente en los servicios de salud, que siguen siendo de la hospitalidad, la empatía es dramáticamente fuerte e importante y juega un papel primordial. Pero cuando me siento, vengo y le digo, buenas tardes, vengo a pagar una cuenta. Entonces, imagínate, el pagar esa cuenta es terrible, ¿no? O sea, al final me la llevo en caja. ¿No? O sea, llevas muchas cosas. Yo llevaba mucho a mi papá en la mente. Yo decía, Dios mío, qué difícil ha de ser para mi papá y sus hermanos, mis tíos, ¿no? Y encima de todo tienes que ir a pagar la cuenta, ¿no? Entonces ellos estaban en eso y llego y le digo, fíjate, sí, bienvenida, buenas tardes. Ok, mire, vengo a ver lo de una cuenta. ¿Habitación? Tal y tal. Ah, sí, ella ya falleció, ¿verdad? Sí. Mire, ahorita está la llevan como a otro lugar, ¿sabes? Yo nunca había visto eso. Lo llevan como a otra área en donde ya ya, o sea, obviamente ya no está en la cama del hospital. Entonces, mira cómo tengo la hotelería en las demás. Y entonces la pasan a otro lugar y entonces me dice, sí, ella ya está preparándola o algo así, y la van a pasar a la sala esta donde están como para empezarla a velar, por decirte una cosa así, y ya de ahí la sacan por una puerta de atrás en el hospital. Y yo decía, wow, o sea, no me había dado cuenta de que obviamente no la sacan por la puerta de enfrente. ¿Tú te imaginas qué shock para los otros que están ahí, que salga una caja por la puerta de enfrente? ¿Te imaginas? O sea, debe ser choqueante, pero hasta ese momento que yo no estuve en los zapatos de alguien que había perdido en un hospital a un familiar, no me di cuenta de eso. Yo, claro, ¿y por dónde va a salir, verdad? Cierto, o sea, yo pensando en la experiencia del cliente, fíjate, yo decía, sí, pues, pero para todo esto la chica me decía, sí, la paciente tal, número de cuarto, y entonces es tanto, ¿cómo desea manejar su cuenta? Yo, pues mira, ahorita me la voy a llevar nada más. Le dije, después le aviso cómo la vamos a manejar. Pero ahorita necesitaba la cuenta para, pues ¿para después, para saber cuánto es. ¿Algo más en que le pueda ayudar? No. De nada, gracias. Nos vemos. Feliz día. O sea, mira la empatía. O sea, yo perdí a mi abuela, que dicho sea de paso, era la última abuela que me quedaba viva. Sí. Mi papá perdió a su mamá, la única mamá que va a tener en su vida. Sí. Y que te reciban cero empatía. Cero empatía. ¿Dónde está mi más sentido pésame?
¿Dónde está la señora tal y tal? ¿Dónde está? Mire, aquí está su cuenta, por favor, en estos momentos, yo entiendo por lo que están pasando. Sí, Ve, o sea, ya por lo menos es otra. te suaviza. Sí. Entonces ahí te das cuenta de que hasta que no esté en mis zapatos, o en los zapatos de mi padre en ese momento, ella no va a entender lo que está haciendo en esa silla. Pues sí. Y probablemente lo ¿sabes? Porque todos hemos perdido a alguien. Más cercano, menos cercano. Y probablemente lo sepas. Simplemente se desprende de la empatía. Como que la desconectaran. Como que, chip, Se ¿no? vuelve mecánico Tú todo. tienes que cobrar. ¿No? Y estás aquí en la caja. Y punto. La empatía juega un rol muy importante en todas las industrias, pero hay industrias en las que obviamente va a jugar un rol muchísimo más fuerte y más importante. Claro. O sea, la empatía lo es todo. Para poder dar una experiencia al cliente, tienes que sentir como él. Tienes que pensar en lo que él está sintiendo, en lo que él quiere, en lo que le está pasando. No asumas por él. No asumas que, mira, si la tenía en un hospital privado, tiene el pisto, ¿no? Sabe que tiene que pagar. O sea, no asumas, porque cuando asumes, te desprendes de la empatía y dejas de sentir. Entonces, todo esto es emocional. La experiencia del cliente es emocional. Y si es emocional, tienes que ser empático. Entonces, juega un papel sumamente importante. Sí, totalmente. Sí. Vamos a ir con otra, Claudita. Me parece. Ya no me acordaba quién había sacado de último. Para que veas. Sí, porque tenés dos ahí. Sí, yo ajá. ya ves. No, tú sí llevas la cuenta. Dice, ¿cómo se puede utilizar el diseño centrado en el cliente para identificar y resolver los problemas o fricciones entre la experiencia del cliente? Pues mira, la medición es la base de la calidad, la medición es la base de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente no es más que un sistema de calidad. Y contigo no es más, es un montón. Pero es un sistema de calidad. Incluso cuando tú me dices, mira, y ese diseño de experiencia del cliente es un sistema de calidad. Es un sistema de calidad. Porque todo está centrado en el cliente. Y eso lo dijo Deming en 1950. Por eso es que Deming es el padre de la calidad. William Deming, dentro de sus 14 principios, se centra todo en el cliente. Sí, pues. ¿No? O sea, ahorita lo vemos como nuevo, pero la calidad en sí es centrada en el cliente. Entonces, la medición es la base de la calidad. Y la experiencia de otros clientes es lo que mides. Entonces, para que tú te formes como una mejora continua, lo que hablábamos hace un ratito, tienes que saber qué es lo que estás haciendo mal. Y eso mal, ¿de dónde sale? De un punto de dolor de alguien. Sí. Que en el Customer Experience Journey, a los puntos de contacto que están abajo de 8 o para abajo, se vuelven puntos de dolor. ¿Por qué? Porque los tienes que elevar. Entonces, en ese punto de contacto, que fue un punto de dolor para Juan, entonces todos los demás vamos a hacer una estrategia para que ese punto de dolor deje de ser un punto de dolor. O sea, la experiencia de otro cliente es la que te hace a ti cambiar y mejorar. Pero mientras no preguntes, mientras no sepas lo que estás haciendo mal, mientras no supiste que a ese cliente le fallaste, no vas a saber cómo mejorarlo y vas a seguirle fallando un montón. Entonces, de las experiencias y de los puntos de dolor de un cliente o de varios, aprendes para que todos los demás dejen de padecer ese dolor. Entonces, se convierte en la mejora continua. La única forma de mejorar continuamente es sabiendo qué puedo mejorar. Si no, ¿cómo voy a mejorar? No, normalmente cambiamos lo que está bien. Esa medición es de toda la vida. Yo siempre pongo el ejemplo de que es cuando nosotros hacemos una dieta. No es que hayamos pasado por eso, pero a veces en mi vida he pasado por esa situación. Toca, y bastantes veces, más de lo que me gustaría. Pero como cuando hacemos una dieta, tú haces una dieta y ¿qué es lo primero que ves? El resultado. O sea, tú te decides hacer una dieta porque lo primero que ves es el resultado de tus hábitos alimenticios o de tu rutina diaria. Y ves el resultado y dices, esto es un punto de dolor. ¿No? Entonces quiero cambiarlo. Ok. Lo primero que tienes que hacer es medir. Te paras en la pesa, ¿no? Y dices, ay, esta está mala, esta no me quiere, ¿no? Entonces ahí empezamos el pleito, que tenemos esa relación amor y odio con la pesa. Entonces te paras y miras. Pero ¿qué es lo primero que haces? Ver en dónde estás. Y luego haces un plan, solo o con ayuda. Y haces un plan y después de una semana te vuelves a pesar. Y así,
hasta que logras tu objetivo. Teóricamente, ¿no? O sea, pongámonos en el plan en el que lograste el objetivo, ¿no? Entonces, cuando logro mi objetivo, ¿qué recomiendas tú? ¿Que la gente se siga pesando cada 15 días por lo menos? ¿O que no se vuelva a pesar? ¿Qué recomendarías? Pues tiene que seguir. Que tiene que seguirse pesando. Ajá. Porque cuando tú te sigues pesando, una pequeña subida en tu peso y tú haces algo. Se vuelve controlable. Exactamente. Lo mismo es con el servicio al cliente, con la experiencia del cliente. No porque tú ya llegaste al NPS o al CSAT, que es la satisfacción total, o al CES, que es la cantidad de esfuerzo que hace el cliente para tu servicio. No porque ya llegaste a esos indicadores vas a dejar de medir. Deja de pesarte un año a ver cómo te va. Ajá, pues. No quieres subirte a la pesa nunca más, ¿verdad? Porque tú mismo te das cuenta que algo fue variando y se volvió fuera de control. Mientras que si tú cada semana, cada mes, en el caso de la experiencia del cliente, yo les digo, midan todos los días y analícenlo cada mes, porque tienes que hacer un corte, ¿no? Analícenlo cada mes. Pero cuando tú mides todos los días, la variación va a ser menor que si tú dejas de medir. Ya lo llegamos, como que es la maratón, ¿no? Ya llegué a la meta. No dejes de medir, porque si dejas de medir, varías mucho. Entonces, la medición es constante. Entonces me dice, mire, ¿cuánto tiempo tengo que medir? Yo, toda la vida. No deje de medir nunca. Usted deja de medir y esto cambia. No sé por qué. Con medir ya es un punto a favor y ya mejoras las cosas. Ya llevas la mitad del camino recorrido, ya mediste, ya te diste cuenta qué es lo que está mal. Entonces, la medición es constante y eso solo te lo dice la voz del cliente. Al final, la voz del cliente es la experiencia del otro cliente. Por eso se llama Voice of the Customer. Es un significado que tiene en toda la ciencia de la experiencia del cliente y servicio al cliente. Voice of the Customer, y sus iniciales son así, VOC. Y cuando tú ves eso, dices, esa es la voz del cliente. ¿Qué es la voz del cliente? De donde parte todo. Es lo que tienes que mejorar. Entonces, ¿qué se mide? La voz del cliente, ¿no? Como decía Joseph Juran, mide el resultado primero, ¿no? Siempre la voz del cliente, el resultado es la voz del cliente. Entonces, la voz del cliente al final es lo que te marca para que tú mejores continuamente. Fíjate. Excelente. Me toca, ¿verdad? Me toca. Mira que este tema cómo genera dudas, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede medir el impacto y el retorno de inversión de las iniciativas de diseño de la experiencia del cliente? ¡Qué linda pregunta! Me encanta, porque aparte que ya te conté que soy financiera. Y soy financiera porque me di cuenta de que el servicio al cliente, por sí solo, lo que yo te decía, o sea, si tú vas a dar un buen servicio por dar un buen servicio, no lo hagas, perdió sentido. Tú vas a hacer un buen servicio para que el cliente te sea leal. Y el cliente que te es leal te recomienda. Sí. Entonces, por eso los indicadores, ¿no? Por eso los indicadores. El NPS, porque te recomienda. Te es leal porque está satisfecho, ¿no? El CES, que es el Customer Effort Score, es porque qué tan difícil es hacer negocios contigo, usar tus productos, contactarte, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sumas todo esto, te da un resultado. Y creemos que el resultado es que el NPS sea de más de 50. En la teoría del NPS, un NPS de más de 50, como nota final de NPS, ¿verdad? Obviamente, está excelente. Okay. Entonces, a veces vienen y dicen, ¿cuánto de NPS? ¿A dónde vamos a llegar? Incluso yo tengo una certificación que la damos nosotros como Customer Experience Group, que se llama Great Customer Experience también, pero es como un ISO, por decirte. Tengo una lista de verificación y tú tienes que pagar un fee para que lleguemos a auditarte y te hacemos una auditoría, te vemos que hayas cumplido con todo, pasamos las encuestas, vemos los indicadores, pero dentro de los indicadores vemos tu porcentaje de costo. Tuvo que haber disminuido porque tocamos procesos. Pues sí. Y cada proceso que se toca tiene que bajar tus costos. Si no, no lo toques. Si el proceso acaba de aumentar tus costos, no lo toques. Para que toques los procesos tienes que tener 3 cosas. 1, reducir tiempos. 2, bajar los costos. Y 3, satisfacer al cliente. Si una de estas 3 no cumple, no toques el proceso, déjalo como está. No lo toques, porque lo vas a tocar y ya sabes que va a ser más caro
o ya sabes que va a ser más tardado, o ya sabes que no le va a gustar al cliente, entonces ¿para qué lo vas a tocar? Tienen que tener esas 3 cosas. Entonces nosotros, dentro del Great Customer Experience, la certificación que damos, que esta se renueva anual y te volvemos a llegar a chequear que cumplas con todo para que tú garantices un Great Customer Experience, le decimos el porcentaje de costo. Mira, al final la rentabilidad no siempre es vender más. No quiere decir que no tengas que vender más, ojo, porque te va a traer más ventas, porque un cliente leal te va a comprar más y te va a recomendar más, entonces vas a tener más clientes leales, sí vas a aumentar tus ventas, pero de nada serviría que tú aumentes tus ventas si no disminuyes costos, porque esa es la rentabilidad. Entonces nosotros pedimos que se verifiquen los porcentajes de costos totales de la empresa y ahí como que lo haces rentable, monetizas la inversión que hiciste en experiencia del cliente. Está comprobado que si tú invirtieras en experiencia del cliente el 2% de lo que las empresas grandes invierten en publicidad, perderían solo un 10% de lo que pierden al año por pérdida de clientes. Imagínate. Con un 2% de lo que se invierte en publicidad, porque la publicidad normalmente es la inversión que tú haces para atraer clientes, y el Customer Experience es la inversión que haces para retener clientes. Entonces, ¿de qué te sirve atraer si por la puerta de atrás te están saliendo todos los clientes? Y no vuelven jamás. Entonces, mejor que tu alcancía esté más llena cada vez, ¿no? Que son los clientes. Entonces, al final, ese es como donde se monetiza la experiencia del cliente. La gente cree de que es, voy a subir mi NPS. No, espérate. Sí, pero ese no es el fin. Ya aprendimos hoy que ese es el medio. ¿El medio para qué? Para ser rentable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? La rentabilidad. A mí me gusta ver el costo, porque al final, en el costo tú te das cuenta de que las ventas no las puedes manipular, o sea, las ventas es una estrategia también compleja, pero si tú manipulas el costo, si tú controlas ese costo y lo logras llegar abajo, te das cuenta que está siendo más efectivo y que ahora un incremento en ventas, no sabes, se hace muchísimo mayor. Entonces sí les pedimos que vean su porcentaje de costo hoy que iniciamos y que lo vayan controlando. También midiendo. Exactamente. Y luego su cantidad de ventas y el valor promedio del cliente. O sea, el de por vida, que es el NEV, es el Net Emotional Value, el valor emocional que tiene el cliente hacia tu marca. Entonces, el Net Emotional Value no se mide con dinero, se mide por lo que la gente dice de ti. Eres emocional, entonces cuando tú eres muy emocional, más gente llega y más gente se queda contigo. Entonces no solo es cuántas ventas haces, sino a cuántos tú llegas y como el NEV, que es el Net Emotional Value, te lo ponen en 9 y 10, o sea, tú eres sumamente emocional. Entonces tú dices, aquí ya le pegué, o sea, aquí está. Yo vendo emociones, vendo experiencias, diría Starbucks, que es una de las empresas que también aprendemos mucho. Y ahí está, ¿verdad? O sea, sí tienes que monetizarlo. Esto es dinero. Yo a la gente le digo, mira, a mí no me contrate para hacer feliz a su cliente. A mí contráteme para ser más rentable. En el camino, mi estrategia es hacer feliz al cliente. Exactamente. Mi estrategia es hacer feliz al cliente. ¿Por qué? Porque así usted va a ser más rentable. Entonces, es rentabilidad. ¿Va a estar feliz el cliente y usted? Usted va a estar más que feliz. Entonces, yo estoy feliz porque mi cliente está feliz. Pues sí, esa es la idea, ¿verdad? Okay. Bueno, Claudia, pues bueno, nos quedaron algunas preguntas ahí, así que yo creo que va a tener que haber una segunda un episodio 2. Me comprometo. Sí, buenísimo. Me comprometo. El tema es bien amplio y de verdad que tú tienes experiencia ahí para tirar para arriba. Gracias. Pues vamos a seguir entonces con nuestra siguiente sección y última, que se llama La Entrevista. Y en la entrevista pues vamos a hacerte unas preguntas pues puntuales, ¿verdad, Claudia? En cuanto a tu experiencia, para que vayamos conociendo un poquito más. Y pues como primer pregunta, aquí tenemos preparada una que dice, que lo platicamos hace un momento, que dice, ¿cuál es el papel de la tecnología en la mejora de la experiencia del cliente y cuáles son las tendencias más relevantes en ese sentido?
La tecnología lo es todo. Mira, no es que lo sea todo, pero es un gran aliado. Y el no utilizar la tecnología teniéndola, es un gran desperdicio. Sí. Es un gran desperdicio. La tecnología te ayuda a saber cosas y anticiparte de cosas de tus clientes leales que tú, aunque quieras retener toda esa información, si tienes 200,000 clientes no la vas a retener, es imposible. Entonces, la tecnología te ayuda mucho para eso. Te ayuda también a mejorar los tiempos de respuesta. La experiencia del cliente, como yo te decía, el tiempo es una de las dimensiones que el cliente mide. Entonces, la inteligencia artificial es mucho de lo que viene con experiencia del cliente, como de muy de la mano. Sí. A pesar de que la tendencia es servicios más personalizados, esto no quiere decir que no van a ser tecnológicos. Entonces, ¿qué de personalizado tiene un chatbot? Me vas a decir tú a mí, porque en efecto, ¿qué de personalizado tiene? Pero se va a otra necesidad que es la del tiempo. Entonces, el chatbot te ayuda mucho a tener esas respuestas inmediatas, ágiles. Todo depende de qué preguntas le metas al chatbot, ¿no? O sea, imagínate la batería de preguntas que le tienes que meter es inmensa con tal de personalizar, llegar a tratar de personalizar las cuestiones, pero como aquí nos vamos un poquito atrás del diseño de experiencia y es el saber para quién vas, tu avatar del cliente ideal. Entonces, si tú dices, mi avatar del cliente ideal es todos los guatemaltecos de 0 a 100 años, mi madre, ¿sabes cómo? Ya me dijiste que no segmentaste nadita, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, cuando tú ya conoces tu cliente ideal, tú sabes qué preguntas hacer y entonces el cliente dice, esto pareciera que es para mí. Esto como que está hecho para mí. Entonces tú dices, no, es que a ti te estudié para hacer las preguntas. Entonces, la tecnología juega un papel muy importante en experiencia. Sí, es un gran recurso. Sí. Y lo que yo te decía, toda tecnología suficientemente avanzada es igual a la magia. Ajá. Sí. Así es. Y Claudia, pues contanos qué proyectos o con qué nos podrás sorprender más adelante. Pues mira, una de las cosas que están dentro de los planes de expansión, le llamo yo, de la marca de Customer Experience de Claudia Secaida, es internacionalizarme un poco más. Estamos haciendo ciertas alianzas estratégicas con la Cámara de Comercio de Costa Rica en Florida. A nosotros nos avala el Florida Institute of Management porque sí tiene que tener un soporte académico todo lo que hago. Yo me dedico a educar a las personas y en el camino vamos a ser rentables. ¿Verdad? En el camino la empresa va a ser rentable porque esa es la idea, que la empresa sea rentable. Cuando uno llega o cuando uno toca la empresa, el resultado que uno deja es rentabilidad o mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, dentro de los planes de expansión está tocar un poquito más los otros países de forma presencial y virtual. Se están planificando viajes a Costa Rica, por ejemplo, para hacer cursos abiertos al público y se están haciendo también desayunos para ejecutivos y líderes. Se está planificando uno en Florida, uno en Washington, uno en New Jersey, con el fin de que podamos ampliar la información y nosotros romper también esas barreras de los países gracias a la tecnología. La pandemia nos dejó eso. O sea, yo había llegado de forma presencial a México, a Estados Unidos, más que todo no como capacitadora, sino que llevo a los grupos in company a hacer un Customer Experience Trip. Y entonces los llevo y visitamos Disney, que ahora se llama Keys to the Kingdom, un poquito de ese Behind the Magic, vemos la NASA, Harley Davidson. Entonces me había tocado ir a Estados Unidos como esa parte, pero sí me habían contratado para dar cursos en México, en Honduras, en Paraguay, de forma presencial, y la virtualidad nos hizo llegar a muchos países. Sí, resuelve bastante. Sí, resolvió muchísimo. Entonces la idea es poder internacionalizar un poco más, que la gente pueda educarse en su tiempo, en su espacio, en su lugar, en su idioma, porque al final todos los cursos van a estar en español y van a haber cursos específicos en inglés y la mayoría va a tener traducción en inglés si están en español y viceversa. Okay. ¿Por qué? Porque te cuento de que ahorita estoy en un proyecto con todo lo que son sistemas de medición.
Ya te pudiste dar cuenta que soy fan de la medición. Y yo decía, yo lo tengo todo menos medir. Y en ese punto, pues por fin logré una alianza para representar un sistema de medición y fui feliz. O sea, fui feliz porque cuando miro, es una persona de la India y el programa es maravilloso y lo hace tal cual. Y yo cuando le enseñé mis escuetos Excel, ¿verdad? Me dice, Claudia, ¿y haces todo esto en Excel? Y yo, sí, y ya se le entregan a la persona que mide y que meta esas preguntas y esas mediciones en su sistema. Ajá, pero entonces era como una brecha que había. O sea, yo tenía como todo y no cerraba el ciclo porque no tenía la medición. Ahorita está la medición, pero gracias a esta alianza tengo ya cursos para julio. Voy a empezar a dar cursos en línea, charlas y cursos en línea en la India. Wow. Y es parte de lo que viene, ¿verdad? Es masterclasses, las voy a subir también solo en inglés porque es entrar a ya con el inglés tú entras no solo a Estados Unidos, tú entras a prácticamente todos los mercados de todo el mundo y ese es el proyecto para julio. Ya hay un curso de dos días, de 2 horas cada día, o sea, es un curso de 4 horas, virtual, sincrónico, en la India, al cual pueden entrar de cualquier país del mundo, por supuesto, pero al final va a ser promovido en la India por nuestros amigos justamente de nuestra red de networking de BNI India. Okay. Entonces va a ser promovido allá por ellos porque de ahí viene este programa y lo que quiero es trasladarme a la tecnología, que la academia, toda la parte virtual tenga más fuerza, pero para eso sí me decía Heman, que es la persona de la India con quien estamos haciendo la alianza, me decía, mira, después de esta virtualidad sí tienes que venir y dar una presencial. Y yo, ok, bueno, ¿por qué no? Sí. Entonces, parte de lo que vamos a hacer en Estados Unidos y en Costa Rica es empezar con el presencial. Empezar con la charla de 2 horas, ir a conocer ejecutivos, gerentes y tratar de entrar de forma virtual. La tecnología nos ayuda muchísimo. Sí. No tienen que llevarme, pues si me quieren llevar, yo feliz. Pero no, sí, si pero no me tienen que llevar. Y no se tienen que capacitar solo al momento en el que yo estoy dando la capacitación, sino que pueden comprarlo en todo lo que es e-learning. Y eso es lo que viene. El futuro de la educación ya no es futuro, ya es el presente de la educación, ya es la educación en línea. O sea, yo puedo estar sacando un máster en España, en Japón, en donde yo quiera. Y a mi ritmo. Y a mi ritmo y en mi espacio y en mi tiempo. No tiene que ser ni siquiera sincrónico. Entonces, para ahí nos estamos moviendo con el fin, lógicamente, de masificar el conocimiento y la educación en Customer Experience y que más empresas se vean beneficiadas, porque al final uno cambia al colaborador o a un colaborador y no sabes lo que eso toca a toda la empresa. Entonces, esa es la parte del futuro que se viene. Nos estamos enfocando mucho en la parte de la educación virtual. Queremos invertir ahorita en una plataforma, ya la plataforma es propia para la educación en línea. Customer X Group, ahí encuentran toda mi página y la academia. Y entonces ahí es en donde nosotros podemos hacer una gran diferencia, porque de nada sirve tocar a 10, 20, 30 empresas. Tú me ayudaste el año pasado justo con una parte de una producción de un video en donde yo estaba celebrando los 100 cursos que di en un año. El año pasado di 129 cursos en total y llevo el conteo este año y voy exactamente por el mismo número que el año pasado. Yo llevo 2 más, creo yo, este año. Así que espero poder tocar más personas y lo que quiero hacer con esta nueva, no es nueva, ya lo tengo. Incluso lo tenía antes de la pandemia. El Customer Experience Academy nació antes de la pandemia. Sí. Y como que no arrancaba ahí, como que no muy... Pero ya se le está dando muchísimo más forma porque ese es el futuro de la educación. Ese es el presente de la educación. Y yo lo que hago es educar. Y en el camino las empresas van a ser más rentables gracias a esta educación. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que se viene. Summits mucho más fuertes. La idea es que el summit
probablemente el otro año se siga haciendo en Guatemala, pero ya híbrido, en donde puede haber presencia presencial y por streaming. El año que viene se está planificando que el Summit sea grabado ya en España, por ejemplo. O sea, que ya movernos a que el presencial sea en España y pues porque uno de los amigos que nos ha apoyado en todos los summits es Andrés García y él pues es capacitador en España. Entonces la idea es ya no moverlo a él para que venga a Guate, sino que mover el Summit y que pueda estar en otros lugares. Diana Ospina, que es una persona que nos ha acompañado en 2 summits, que también está muy interesada en que movamos el summit presencial, siempre va a ser en línea, pero el presencial que se mueva a Colombia. Y pues lógicamente el Florida Institute of Management, que es la entidad que nos avala, tiene en mente que también el summit sea alguna vez en Florida de forma presencial. Y ¿sabes qué? Y ahí es en donde me doy cuenta de que no hay sueños difíciles, solo voluntades pequeñas. Sí. Y yo soñaba con llevar, cuando yo puse la visión de transformar el servicio al cliente en experiencia en Guatemala y en toda la región iberoamericana. Imagínate. Lo sentí así como, ¡ala, gran, qué lejano! Y mi visión quedó corta ahorita en julio porque nos vamos a la India. O sea, yo puse iberoamericana y eso me llamó mucho la atención. Las personas de la India me contactaron a mí, no los busqué yo, sino que fue así como que, Claudia, quiero hablar contigo. Y entonces yo dije, ay, qué bonito. ¿No? Entonces, esperen mucho y como siempre lo digo y siempre lo voy a decir porque es parte de lo que yo le digo a mis clientes que digan y que de verdad lo sientan. Yo no podría tener todo esto si no agradezco a muchísimas personas, ¿no? En primer lugar, pues obviamente mi familia, que en todas mis loqueras me apoyó desde que yo tenía 18 años, desde que dije, ay, quiero estudiar hotelería, ¿no? Me quiero ir a Suiza a estudiar, o sea, todo, ¿no? Lógicamente mi esposo es mi partner in crime, porque para todo esto mi empresa más importante es mi familia, o sea, estoy casada, tengo 2 hijos pequeños, Valentina de 9, José Fabián de 7, y tú dices, ¿a qué hora metiste todo esto? Y ahí me miras en el karate y llevándolos a sus clases de actuación y que soy la ayuda en el colegio y que, o sea, ¿a qué horas? Y es porque es mi empresa más importante y yo no podría hacer todo esto que hago si no tuviera a la par esa pareja que sí en realidad es pareja, o sea, me echa las manos, no sabes cuánto, hasta en el sentido que uno dice, hoy me fui a mi casa a las 5:15 de la mañana y dejé a mis hijos dormidos y ay, que Dios te ayude, yo me tengo que ir a dar un curso y él se queda ahí, ¿no? y me hace ganas. Lógicamente él tiene un trabajo que le es flexible porque él es el dueño de su empresa también, entonces él es flexible en ese sentido. Y si me agarra mi loquera de me voy a ir porque llevo un grupo a Disney baja, y ahí está echándome la mano. De verdad que no podría hacer todo lo que hago. Hay un antes y un después desde que me casé. Sí, hay un antes y un después. Sí, o sea, exactamente. Pero a la persona que creo yo, o personas que también hay que agradecerles, principalmente es a mis clientes. Yo siempre he dicho que los clientes son los héroes de mi historia. Los que me escuchan, los que me dicen, mira, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y lo que yo les diga, lo hacen, porque llegar a decir y que no lo hagan, qué fácil, ¿no? Sí. Que de verdad lo metan en sus planes de acción, que de verdad me contraten para cambiar las vidas de sus colaboradores y así cambiar la vida de su empresa. Ellos son los héroes de mi historia. Sí. Mis clientes son los héroes de mi historia y lo que quiero es tener muchos héroes, ¿verdad? Llegar a muchos más lugares, porque ganamos todos. Y yo soy muy feliz cuando veo a las empresas decir, Claudia, no se me había ocurrido en eso, o sea, eso nunca lo había pensado, eso es una buenísima idea para mejorar la experiencia y obviamente ser más rentables. Exactamente. Entonces, estamos con mucho en la cabeza, estoy escribiendo libros, en vez de terminar uno, empecé a escribir otro, Dios mío, entonces no sé, yo creo que voy a lanzar como 3 al mismo tiempo. Porque es tanto lo que quiero decir que quiero compartirlo en libros.
Quiero compartirlo en libros y en podcast, por supuesto. De ahí lo vamos a pasar en blanco y negro para volverlo un libro. Sí, entonces en esas estamos y creo que hay mucho que dar. Y lo más importante es impactar en el mundo en esto tan importante de la experiencia del cliente. Sí, buenísimo. Así que vamos por más. Eso. Sí. Excelente, Claudita. Pues mira, un honor de verdad haberte tenido aquí gracias, finalmente, que se nos sé. pudo dar. ¿Verdad? Muy, muy honrados de poderte tener acá, de poder aprender de tu experiencia, aprender de todo lo que has vivido, de todo lo que has llegado a transformar en las empresas. Y cuando uno te conoce, se da cuenta de la calidad de persona que sos. Gracias. Así que, pues, solo te quería molestar, tal vez con un pensamiento final, ¿verdad? Y dónde te podemos contactar, dónde te puede contactar la audiencia. Pues bueno, yo creo de que de pensamiento final es lo más importante para lo que sea que hagamos. Llámese experiencia del cliente, llámese un emprendimiento, llámese mi familia. Como dice Simon Sinek, empieza por el porqué. Uh-huh. Cuando yo le doy el porqué a mis colaboradores, ¿por qué estoy haciendo esto? Ellos se suman a la causa. Cuando yo llego y les digo, hagan, ya no es lo mismo. Sí. Empecemos por el porqué. Empecemos por qué lo voy a hacer. ¿Por qué va a ser importante para nosotros? ¿Por qué va a ser importante para ti, colaborador? ¿Por qué va a ser importante para mi empresa? Entonces, empecemos por el por qué. No dejemos las cosas sin sentido. No busquemos un NPS por buscar un NPS. Empieza por el por qué quieres ese NPS. Sí, pues. ¿Por qué lo quieres? Entonces, esa es la mentalidad. Siempre mira la visión que estás queriendo alcanzar y que esa sea tu brújula que te hace caminar y que todos los días te hace pararte y decir, estoy porque quiero lograr tal cosa. Entonces, empecemos por el porqué con nuestros colaboradores, con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros colegas, con nuestros clientes. Y tienes que tener claro hacia dónde quieres llegar, porque si no, cualquier camino te va a llevar. Sí, hombre. Tú tienes que tener claro hacia dónde quieres llevar. Y entonces empieza por el porqué, el enfoque. Entonces, ese sería, y pues nos pueden encontrar en www.customerxgroup.com, customerxgroup.com. No lo pensé, fíjate, que no lo pensé, ya después le digo, mire, es XG. Customer X Group, ahí estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, Customer X Group, y nuestra página web es la misma, y ahí pueden encontrar todos nuestros, algunos blogs, estamos subiendo algunos blogs, estamos contenido como este que espero poder subir también, y por supuesto todo lo que es la parte de la academia, el Customer Experience Academy, también está ahí en esa página. Nos pueden mandar mensajes desde ahí para poder apoyarles, mensajes desde Facebook, desde Instagram, por todos lados. Nosotros los contactamos, todo lo recibo yo y todo lo veo yo, y como filtrando toda esa parte de cómo les puedo ayudar, y todo está hecho ad hoc. No hay nada que esté como cortado con la misma tijera para todos, así como hemos tenido clientes que es una emprendedora con un negocio de alimentos en Chiquimula. Hemos tenido clientes como el banco más grande de Guatemala. Pues sí. O sea, Claudia Secaida ha podido estar dentro de los emprendedores que están empezando con un negocio hasta las empresas más grandes de Guatemala, y eso para mí es lograr darle al cliente lo que verdaderamente necesita y no venirte a dar un programa que sé que le funciona a no sé quién. No, es a ti, te voy a dar el programa a ti, la educación es para ti. Entonces eso pueden encontrar conmigo, y yo pues más que honrada de tenerlos como clientes, y un gustazo estar aquí, de verdad. Me disfruto esto mucho. Qué bueno. Lo disfruto mucho. Para eso es. Sí, así que muchísimas gracias por tenerme, por el espacio, y pues estamos siempre a la orden y a la disposición. Muchas gracias, Claudia. Qué gusto. Gracias a ti, Oscar. Bueno, pues gracias a ustedes también por habernos prestado sus ojos u oídos para este podcast. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales y que nos comenten si desean también ampliar un poquito más acerca de este tema. Así que hasta la próxima.